buenos días. Le doy la bienvenida a todos los que se van sumando a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcocer del equipo de Pirani y los acompaño en este espacio de jueves a jueves para poder ver tanto teoría como práctica en gestión de riesgos. Lo que están viendo en pantalla es un nuevo espacio que estábamos sacando que se llama Cómo usar Pirani, donde te enseñamos como el ABC o los primeros pasos para que puedas tener ya una matriz automatizada dentro de una herramienta como Pirani. Así que si les interesa este evento, les voy a estar dejando el link para que puedan unirse la próxima semana. Recuerden que estamos con este nuevo espacio todos los martes, ¿sí? Todos los martes a las 4 p.m. hora Colombia, casi en México. Ahora Colombia, estamos conociendo un poco más sobre la herramienta. Denme un segundo, se los dejo en el chat en este momento. Y ahora voy a empezar a saludar a las personas que se nos están conectando de diferentes partes de Latinoamérica. Como siempre, los estoy saludando desde Argentina. En este momento ahí les dejo el link para que puedan entrar al evento que se estaba compartiendo anteriormente. Voy saludando a la gente que está conectada de México, de Venezuela. También veo de Honduras, Guatemala. Esto es Venezuela también, El Salvador, México. Gracias por estar acá con nosotros. Y si vamos a un siguiente anuncio, el siguiente por favor, porque este foro ya pasó este lunes. Es sobre la comunidad de WhatsApp. Acuérdense que ustedes tienen este espacio donde van a poder conocer lo último que sacamos dentro de Pirani al alcance del celular. Entonces, si tienen el celular a la mano, como siempre les digo, escaneen el QR para poder unirse. Y si no, ahí les estoy dejando en el chat el link para que puedan unirse a nuestro canal, donde se van a estar enterando de todo. Y también sacamos encuestas como para ver cómo vamos por la semana, qué les gustaría que estemos compartiendo puntualmente durante la semana. Saludos a Honduras, El Salvador, que se va conectando, Ecuador, también ya llegó a la sesión. Siguiente, por favor. No sé si tengo por ahí otro anuncio. Listo. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro experto invitado de hoy, Luis Felipe Perdomo, nuestro experto en riesgos de Pirani. ¿Cómo estás, Pipe? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Gracias por esta invitación nuevamente. No, nosotros felices de tenerte acá, Pipe. ¿Desde dónde te estás conectando? Bogotá, en Bogotá. Estás en Bogotá. Bueno, perfecto. Recuerden que si van teniendo preguntas, consultas que puedan hacerle a Pipe durante la exposición que va a estar dando, pueden hacerlas a través del módulo de preguntas y respuestas, que ahí vamos a tenerlas mapeadas para poder responderlas en el pase de la parte teórica a la parte práctica. Ahí vamos a hacer un break donde vamos a ver todas las preguntas que tienen para que Pipe las pueda resolver. ¿Listo? Bueno, con esta pequeña introducción damos inicio a nuestra sesión de hoy. Adelante, Pipe. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Listo, equipo. Entonces, ¿cómo aplicar un método llamado análisis de nodos y efectos de falla? Tomemos como referencia que dentro de la gestión de riesgos, todo lo que nosotros hacemos tiene una causa y una consecuencia. Pero tenemos organizaciones que no tienen presente cómo establecer un modelo para trabajar causas y consecuencias. Dentro de la ISO 31010, específicamente hay un anexo, un numeral, como quieran llevarlo, donde me muestra y me especifica cómo tengo que utilizar este modelo e inclusive me muestra sus debilidades y sus fortalezas, porque todo modelo tiene su debilidad y su fortaleza. Tomando como referencia eso que les mencioné, todo lo que nosotros hacemos tiene una causa y una consecuencia, partimos precisamente de qué significa este escenario. Dentro de lo que nosotros vamos a definir, significa que es un método estructurado que tiene como objetivo identificar fallas potenciales, futuras causales, no, discúlpenme, futuros activadores de causa y los resultados correspondientes a eso que yo estoy ejecutando dentro de los nodos. Conclusión, me permite desglosar todo lo que corresponde a análisis de causa y consecuencia. ¿Qué sucede? Que normalmente dentro de las organizaciones solo metemos causas, 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 causas. Es que me ocasiona esto, es que me pasa esto, pero jamás incluimos lo que me impacta. Recordemos que dentro de la gestión de riesgos, en otro marco de referencia, bueno, en otro marco de referencia no, en otro modelo que a mí me encanta nombrar, viene el diagrama del Corbatín, donde también me especifica en el núcleo
el evento de riesgo o el riesgo, a la derecha la consecuencia y a la izquierda la causa. ¿Por qué? Porque en la causa lo que yo voy a trabajar es toda la parte operativa de la organización, que vendrán siendo los factores de riesgo. Y ahorita lo vamos a ver un poco en la herramienta, pero si yo lo aterrizo a toda organización, ya sea una fabricación de algún alimento, de algún accesorio, en una entidad bancaria, aseguradora, sector salud, todo se mueve con los factores de riesgos. Todo lo ejecutan las personas a través de grías que nosotros los llamamos procesos. Estamos ubicados en la tecnología, estamos soportados en la tecnología, estamos ubicados en una infraestructura y tengo que revisar lo que pasa exógenamente en mi organización. Conclusión, si yo fabrico zapatos, pues tengo que contratar una persona que me ayude a fabricarlos, tengo que apoyarme en unas máquinas tecnológicas, tengo un proceso el cual me permite ejecutar la fabricación de zapatos, tengo que estar ubicado en una infraestructura y tengo que mirar qué pasa afuera de la organización. Si yo trabajo en un banco, es el mismo ejercicio. Tengo que contratar personas que se muevan con procesos, que se apoyen en la tecnología. Entonces, fíjense que todo lo que nosotros hacemos tiene causas y consecuencias. Las causas alojadas a la operatividad de la organización y las consecuencias a la estrategia. Toda organización, fabricación de zapatos, de empanadas, de sector salud, asegurador, tiene las mismas 4 estrategias que impactan en las consecuencias. Económicamente, si yo dejo de vender zapatos, me pega económicamente. Si yo no vendo seguros, me pega económicamente. Legalmente, todo lo que nosotros hacemos tiene algo normativo que cumplirse. No es que yo fabrico zapatos, sí, pero es que usted tiene un proceso para esa fabricación, usted tiene algo de calidad que cumplir, si no, lo castigan. Si yo vendo seguros, el mismo escenario. Reputacionalmente, yo tengo que cuidar lo que hago, mi buen nombre, mi know-how, entonces me pica la reputación y también la parte operativa que corresponde a la ejecución de los procesos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene causas y consecuencias. Para establecer este modelo de análisis de falla y efectos, hay que conocer muy bien la organización, porque es un modelo que se permite trabajar de abajo hacia arriba. ¿Y por qué abajo hacia arriba? Porque sencillamente yo podría establecer desde lo más mínimo hasta lo máximo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo conozca cómo se mueve mi organización, cuáles son las posibles causas y consecuencias y empezar a tomar decisiones para saber qué voy a activar. Eso es básicamente el análisis modo de falla y efectos. Que si bien es cierto, yo lo puedo trabajar, por ejemplo, en un árbol de decisión, lo puedo trabajar, por ejemplo, en el diagrama del corbatín, pero aquí lo que yo voy a establecer es empezar a tomar decisiones para sacar causas, para sacar consecuencias. Es decir, si yo fabrico zapatos, voy a empezar a determinar por cada una de las actividades qué pasaría si esto se materializa, qué pasaría si la probabilidad aumenta, qué pasaría si esto sucede y empiezo a establecerlo en nodos. Los nodos me permiten tomar decisiones, sí o no, básicamente serían muy binarios. Este modelo se utiliza muchísimo para sectores de producción y sector real, pero no indica o en ningún momento me indica, no, es que yo no lo puedo utilizar para otros sectores como por ejemplo, el financiero o el asegurador. Sí se puede utilizar, pero la condicional es que yo conozca muy bien lo que quiero ejecutar y establezca o documente muy bien el modelo. ¿Listo? Entendiendo un poco el qué es, vamos a establecer cómo lo podría ejecutar a nivel organizacional. El análisis comienza con datos específicos que se acumulan para formar un plan de acción más general. En este caso, cada componente del sistema observado examina minuciosamente en busca de posibles causas. Para que cada escenario de causa identificado se va a señalar los efectos correspondientes. Estos permiten a la organización disponer de un extenso mapa de nodos y efecto en los fallos. Ahí dice modos, pero realmente serían nodos. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que yo empiezo a acumular datos. Ojo con la palabra datos, no significa que yo necesito un modelo matemático, estadístico. Necesito es una estructura que yo voy a comentar como un mapa. Para los que tienen conocimiento a nivel de procesos, es como establecer un flujo de trabajo. Es como establecer un diagrama de proceso, donde yo establezco una entrada y salida de información, pero lo incluyo para saber qué pasaría si y qué pasaría si y qué pasaría si no.
Por eso la palabra nodos y por eso la parte en la cual me indica aquí mapa de nodos y efecto en los fallos. ¿Listo? Reitero, la idea es revisarlo de abajo hacia arriba y ya les voy a mostrar el por qué. ¿Y por qué me indica o básicamente qué me estructura a mí a nivel de plan de acción más general? Es porque si yo no tengo el conocimiento del proceso, necesito leer o investigar qué es lo que se hace ahí. Por ejemplo, el simple envío de un correo electrónico. Si yo coloco la palabra envío correo electrónico, ustedes me van a decir a mí, ok, es simplemente agarrar el correo electrónico, estructurar su asunto, colocarle una acción y enviar, colocarle un responsable y darle el botón enviar. Pero esto por debajo tiene muchos más componentes. Este modelo se encarga de que yo establezca sus componentes tomando como referente lo que yo considero obvio. Entonces, si yo lo aterrizo a esta apreciación, yo puedo decir básicamente, listo, al remitir un correo electrónico que va para abajo, la redacción del asunto. ¿Qué trae el asunto? Me desglosa un poquito, lo traigo más para abajo. Trae, por ejemplo, la información nominal. ¿Cómo se estructura la información nominal? Esta se estructura tomando como referencia la base de datos de los empleados. ¿Cómo se estructura la base de datos de los empleados? Se hace cruzando el torniquete de acceso de las personas o el ingreso de las personas a la oficina versus los días trabajados. Y ahí empieza mi nodo para llegar al último que vendrá siendo el envío de correo. ¿Qué sucede si yo cruzo mal información? Tengo una causa y una consecuencia. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, envío mal la información al destinatario? Tengo una causa y una consecuencia. El objetivo de esto es que ustedes empiecen a desglosar el qué pasaría si a través de un mapa de decisión para que así ustedes observen qué causa y consecuencia se tendría. Pero reitero, para llevar a cabo esto necesito investigar sobre el proceso para después conocerlo y así yo podría documentarlo. ¿Listo? Actualmente no existe un archivo o algo que me diga a mí, no, este es el real. ¿Por qué? Porque esto se desprende de acuerdo a lo que yo estructuro en mi mapa. Todos los mapas no van a ser exactamente iguales, pero sí se genera una estructura mínima de nodos que les va a permitir a ustedes entenderlo un poco más. Veamos un ejemplo. Y este ejemplo se toma como referencia de acuerdo a la ISO 31010. Eso que ustedes ven acá, o este diagrama bonito que ustedes ven aquí, esto yo no me lo inventé, esto no Spirani no llegó y lo puso ahí porque sí, sino básicamente, si ustedes miran el anexo de la 31010, específicamente les muestra esto establecido como una guía. ¿Listo? ¿Cómo se ejecuta? Fíjense en la palabra un diagrama conceptual de un análisis típico de causa y consecuencia. Reitero, es una lluvia de ideas, pero quitémosle la palabra ideas por una lluvia de posibles problemas y qué impactan en esos problemas. Dice, lo último que yo tengo dice árbol de fallas 1, árbol de fallas 2, árbol de fallas 3. Yo lo puedo trabajar de abajo hacia arriba. Si yo lo trabajo de arriba hacia abajo, pues prácticamente tendría el mismo modelo, pero se llama una estructura diferente. ¿Listo? Pero básicamente traería una condicional muy parecida. Descripción de la consecuencia es la parte inicial, que es el cabezote inicial que ustedes están observando ahí. Ese cabezote inicial como consecuencia, recuerden que me trabaja toda la estrategia de la organización. Esa estrategia de la organización, permítanme, excelente, listo. Esa estrategia de la organización corresponde a qué pasaría si pierdo dinero, legalmente me afecta, reputacionalmente me afecta, a nivel de procesos me afecta. Si yo lo desencadeno, voy a tener una condición de no y sí. ¿Por qué? Porque necesito mapear específicamente la actividad de lo que voy a ejecutar y ahí voy a determinar qué lo está ocasionando y versus lo que le ocasiona, voy a tomar el árbol de fallas. Ahí empiezo a dar la ramificación del problema. Entonces, voy a dar la descripción de causa. Pérdida económica. Principal consecuencia, pérdida económica. Perdí, no perdí. No perdí, sí perdí. ¿Por qué perdí? Por incumplimiento en los pagos correspondientes a proveedores. Perfecto. ¿Qué lo ocasionó? Empiezo con el árbol de falla. Lo ocasionó básicamente falta de capacitación, errores humanos, inconsistencias en los sistemas,
Pero ¿qué pasa? Que estos tres yo puedo desencadenar más decisiones. ¿Qué ocasionó la falta de capacitación? No tengo un proceso documentado. No tengo las personas preparadas para dar capacitación. ¿Qué pasa con el error humano? El error humano lo ocasionó, por ejemplo, eh, falta de capacitación también, inclusive rotación del personal. ¿Qué pasa con la, digamos, la causa que corresponde a la, la pérdida de información? O si no les dije la otra, que eran fallas tecnológicas, entonces yo podría tener que es daños en los servidores. Yo podría tener también, digamos, por ejemplo, aparte de las fallas de servidores, como acceso privilegiado de información a servidores que hace que digamos, se sobre ejecuten los procesos que yo haga en el servidor, en fin. Fíjense que lo que ustedes empiezan a ejecutar como descripción de la causa, que vendrá siendo una pérdida económica, trae un evento que desencadena un problema y ese problema hay que relacionar las diferentes causales. Y esas causales, si yo lo amplio, ese árbol de decisión lo amplio, empiezo a estructurar cajita por cajita. Felipe, es que esto me puede salir enorme, esto me puede ser gigante, sí, pero yo no voy a tomarlo gigante, voy a trabajar básicamente una ramificación pequeña para entenderlo y describir muchísimo más las consecuencias. Pero ¿qué sucede? Que hay nodos que, por ejemplo, son transversales para otra consecuencia. Fíjense que yo dije pérdida económica, pero aparte de la pérdida económica, yo podría tener algo reputacional o algo sencillamente, ¿qué les digo yo?, de procesos. Entonces, dentro de la descripción de la consecuencia, donde yo trabajo la condición, que es en esta parte, no sé si se me ve el mouse, donde yo coloco sí y no, donde ese evento desencadenante que corresponde, por ejemplo, a lo que yo hice de mi falla, resulta que esto también me afecta o me podría llevar a otra consecuencia, como la parte legal. Si yo tengo una sanción normativa, de pronto también podría tener una sanción que corresponde a lo legal. Y ahí empiezo a trabajar también el árbol de fallas. ¿Listo? Si yo lo miro a nivel del sector producción, que es donde más se utiliza, pero ojo, reitero, no es que solo se utilice para ahí, esto es un modelo que se utiliza más para sectores de estos, pero no es mandatorio solo para estos niveles. Yo podría trabajarlo, por ejemplo, para el ejemplo, podría trabajarlo para el ejemplo que yo les di de los zapatos, donde yo podría decir, no, lo primero es la estructura de la suela, lo segundo es, no sé, el amarre del zapato a través de coserlo, después yo lo paso a una máquina, que esa máquina lo que me hace es, digamos, quitar o darle la forma a la suela junto con la cosida. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo una falla o tengo muchas causales por eso, la máquina no funciona, el operario no fue a trabajar ese día, resulta que se colocó una plantilla que no era dentro de la base del zapato, que era de otra talla, eso me desencadena que tengo, fíjense, ahí está muy claro para el ejemplo, un retraso de tiempo que me puede ocasionar otro problema en otro proceso. Entonces, fíjense que me empieza a desencadenar problemas y la idea es que nosotros empecemos a apalancar y ampliar lo que vamos a estructurar a través de decisiones con consecuencias. ¿Listo? Conclusión, en los cabezotes voy a poner mis consecuencias y empiezo a desencadenar las causas para así hablar la causa y la consecuencia con el objetivo final de darle una redacción en cuanto al riesgo. Empezar a indicar pérdidas económicas derivadas de fallas tecnológicas en el proceso de armado del zapato con incumplimientos en tal cosa. Entonces ya empiezo a redactar el riesgo. ¿Listo? Yo soy partícipe muchísimo de la taxonomía del riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago taxonomía del riesgo es más fácil entender el problema que simplemente colocarle un título que diga fraude, que diga, no sé, incumplimiento normativo, pero el por qué. Y la idea es que el por qué lo amarremos en una taxonomía. ¿Cómo puedo ejecutar más al detalle este tipo de información? ¿Cómo puedo desglosar muchísimo más ese orden de ideas? Identificar el componente, equipo, sistema o trabajo o proceso a realizar. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos, reitero, tiene una causa y una consecuencia, no importa si yo trabajo haciendo X cosa o Y cosa, pero necesito tener una visión de todo lo que está alrededor de la actividad, la tecnología, la persona que lo ejecuta,
cómo se está ejecutando, cuál es la salida de información, cómo lo pretendo trabajar, qué está trabajando, cuál es el objetivo, para que así yo empiece a determinar mi árbol de fallas. ¿Listo? Ustedes me pueden indicar, no, Felipe, es que para mí esto es muy extenso porque yo trabajo solito, solita en el área de auditoría, en el área de riesgos, en el área de control interno, no sé. Pero esto lo hacemos es cuando tenemos, digamos, un proceso crítico sobre todo y tenemos menos apoyo, podemos utilizar este modelo. Recuerden, es un modelo, yo puedo tener múltiples modelos. Yo puedo trabajar en modelo de diagrama de Corbetín, árbol de fallas, el que pasaría así. O sea, hay múltiples modelos, pero cuando ejecutamos este es porque yo quiero desglosar el problema lo más aterrizado posible. Quiero desglosar el proceso hasta su último nivel, hasta su último punto. Y sobre todo porque estoy inseguro de los activadores. ¿Qué más causas podrían pasar? Entonces pueden ustedes empezar básicamente con lo mínimo que vendrá siendo la cajita mayor, que vendrá siendo el objetivo general de ese proceso, que vendrá siendo, por ejemplo, generación de informes. Pero ¿cómo se genera la generación de informes? Y empiezo a desmenuzarlo. ¿Listo? No significa que entonces si yo utilizo este no puedo utilizar otros modelos. Asigna un equipo y un líder de equipo que iniciará el proceso. En esta etapa es importante involucrar a las personas adecuadas más cercanas a la operación. ¿Qué pasa si yo empiezo a divagar? Empiezo a decir, no, es que yo creo que en la fabricación de zapatos la suela se hace con caucho reciclado o es otro caucho, no, metámosle este caucho. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de ejecutar la actividad, si yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo, me desencadena otro problema. En ese orden de ideas, si ustedes no están seguros de esa parte, levanten el árbol de fallas junto con el dueño del proceso. Recuerden que en la administración de riesgos, los que ejecutan los riesgos, nosotros administramos el problema, nosotros le ayudamos a usted a administrar su dolor, pero usted como dueño del proceso es el encargado de asumir esa responsabilidad porque el dueño del proceso es el dueño del riesgo. El dueño del riesgo es el dueño del control. En ese orden de ideas yo le voy a ayudar, yo me voy a untar con usted, pero usted me cuenta toda la lógica de su proceso y ahí empezamos a documentar el árbol de fallas. ¿Listo? Describir lo que se está analizando. No existe obviedad en todo lo que nosotros hacemos a nivel de riesgos. No hay obviedad, no voy a quitar la palabra obviedad, voy a quitar la palabra asumir, sino algo real, algo que realmente yo considero que está pasando, algo que realmente se está... Es que yo creo que esto no es así si no es así. Es muy obvio que esto es así. No, no existe la obviedad. Lo que pasa es que no estamos documentando bien la información. ¿Listo? Identificar los posibles nodos de falla. Los posibles nodos de falla no los voy a documentar en algo genérico. Recuerden que el mapa se distribuye de acuerdo a la determinación de actividades y lo que yo ejecuto. Entonces, el árbol de fallas simplemente yo recomiendo porque he visto otros donde se genera una contrapregunta, pero es mejor que lo trabajemos con sí o no, sí o no, sí o no. Si se materializa, no se materializa, si me impacta, no me impacta. Y más adelante, en lo posible, si tenemos un sistema robusto y si utilizo solo este modelo, ya en los nodos le podríamos dar pesos. Al darle pesos, podría ejecutar esto como un modelo para poder determinar la probabilidad de ocurrencia. Digamos ahorita en un ejemplo que está acá, les indico dónde podría ir básicamente los pesos. ¿Listo? Y al final se promedia correspondiente a la causa o se suma dependiendo del modelo que yo vaya a estructurar y puedo determinar una causa correspondiente o un peso a nivel de probabilidad. Identificar los efectos relacionados del nodo falla, pues ya fui muy claro con la parte de las consecuencias. Establecer los criterios para evaluar el riesgo en cada nodo de falla y sus efectos. Esto incluirá la probabilidad de ocurrencia, la detectabilidad y la gravedad. Entonces, ¿qué sucede? Al principio lo vamos a hacer como algo de activador, algo de identificación, pero cuando yo lo tenga robusto, sí es necesario establecer un tema matemático. ¿Para qué? Para dar la causa raíz. Entonces, recordemos que en riesgos hablamos de causa, pero hay causas que sobreponen muchísimo más sobre otras, para así mover la probabilidad de ocurrencia. En ese orden de ideas, esto me va a ayudar a determinar el movimiento en el mapa de calor en el eje Y. Entonces, ¿qué me permite determinar? No, resulta que esto es 5, 10, 15, 20, este es el mayor, entonces
básicamente promedio, o me voy con la calificación más alta. Para organizaciones que trabajan con el peso de la causa, esto es un modelo muy esencial y pues muy práctico. ¿A qué me refiero con modelo de causas? Ahorita también lo podremos ver en la herramienta para que ustedes observen la diferencia de un modelo que se trabaja con peso de causas. El peso y las causas determinan que yo no voy a mover la probabilidad a través de, digamos, condiciones que diga pasaría una vez en la vida, pasaría una vez al año, semanalmente, anualmente, sino voy a trabajar el modelo para decir, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Errores humanos. Entonces, los errores humanos pesan 5. Rotación del personal pesan 7, promediarlo y dar la probabilidad, en este caso sería la frecuencia para el movimiento de ese mapa de calor. ¿Listo? Por eso se determina también mucho para organizaciones que trabajan este modelo a través del peso de las causas. Diseñar un método de priorización basado en el número de prioridad del riesgo calculado a partir de componentes previamente evaluados. No voy a colocar información por poner, ay no, es que recuerden que voy a desglosar bien la actividad, entonces como esta tiene 7 le voy a poner 5, no. Si yo no estoy seguro, no lo voy a incluir. Recuerden el segundo punto, donde yo me documento bien y me hago cerca la operación, ¿listo? Tomar las acciones necesarias para eliminar o reducir los riesgos identificados. Aquí me quedó mal la parte de eliminar, ¿listo? Recordemos que los riesgos no se eliminan a menos de que yo elimine el proceso. Los riesgos se van a controlar, pero sí los puedo reducir básicamente, precisamente porque yo voy a establecer controles que van amarrados a esa causa y esa consecuencia. Entonces aquí ya nos metemos un poquito con los controles en cuanto al punto 8. Normalmente lo que nosotros hacemos son controles que van antes de, perdón, después de, pero jamás hacemos controles antes de. La idea es que nosotros tengamos controles antes de y después de. ¿Listo? Para que así los antes de me ayuden en cuanto a la probabilidad y los después de me ayuden en cuanto a la consecuencia. ¿Listo? ¿Qué sucede con esto? Que aquí es donde entran también ejecuciones reales de modelos reales de trabajar la ejecución, la eficiencia, perdón, y la eficacia del control, diseño y ejecución, atributos de un control y la manera en la cual lo estoy ejecutando, para así amarrar estos a la probabilidad, a la causa o amarrarlos a la consecuencia. Medir el éxito de la reducción de los riesgos, luego implementar acciones establecidas. No significa que ya establecí un control y ya está, sino también esto corresponde. Al hacer un árbol de fallas, también va a ser un árbol de decisiones. Y al tomar decisiones necesito establecer planes de acción. Y esos planes de acción, la idea es que yo también los documente para determinar dónde puedo ajustar, dónde necesito ajustar, qué tuerca necesito robustecer más para que esto no me siga pasando, ¿vale? Aplicación y pasos para un proceso. Entonces entraría identificación del proceso para las mejoras y el análisis de datos. ¿Listo? Formar un equipo. Entonces lo primero que voy a hacer es establecer un archivo. Recuerdo, no reitero, no es que exista algo mandatorio. Entonces yo voy a establecer un archivito, ya sea un Word, un Excel o algo, formo un equipo, trabajo sencillamente de la mano con el dueño del proceso, y voy y le digo, bueno, voy a trabajar con ustedes un árbol de fallas para tomar decisiones e identificar causas y consecuencias. ¿Listo? Voy a empezar a crear el mapa y este mapa lo voy a empezar a desglosar. Voy a empezar desde lo máximo a lo mínimo y empiezo a crear las cajitas. ¿Listo? Si yo lo miro en un Excel, que es la representación que todo mundo se imagina, yo voy a trabajar en una celdita mi papá y voy a empezar a desglosar mis hijos y voy a empezar a tomar decisiones. Fíjense en lo siguiente, indicar todas las posibles fallas del proceso, identificar los efectos, la consecuencia, donde determino los números, voy a determinarle pesos, esto sí, esto puede pasar, esto ya pasó. Identificar las posibles causas, ahora voy a hacerlo a nivel de consecuencias. Lo hago a nivel de falla, de consecuencias y a nivel de causas e identifico lo que me puede hacer, lo que me puede afectar y dónde me puede afectar, dónde lo puedo alojar. Si yo lo veo dentro del estándar australiano para la gestión de riesgos, esa cajita me dice a mí establecer el contexto. Esto se ubica en este proceso, pero también me puede pasar en este. Porque recordemos que nosotros como organización tenemos un núcleo que vendrá siendo mi área
y esa área desprende muchas tareitas o responsabilidades para otras áreas. Entonces son actividades que interrelacionadas me dan un objetivo. Entonces resulta que de financiero dependen mis proveedores, de financiero depende mi nómina, de financiero depende la toma de decisiones de mi organización, de financiero también depende la compra, de financiero también depende la estrategia. Para el ejemplo, entonces, aquí tengo una responsabilidad, aquí otra, aquí otra, aquí otra, pero resulta que este riesgo, por ejemplo, que tiene que ver con bases de datos nominales, me le pega a la estrategia y me le pega al recurso nominal. Por ende, me le pega a dos procesos diferentes. Me le pega a la operación y me le pega, digamos, a la ejecución del pricing financiero. Por ende, yo empiezo a definir dónde me podría, o dónde podría documentarlo o a qué proceso le podría trabajar. ¿Listo? Calcular. Aquí me dice que calcular básicamente lo que me impacta, a grosso modo. Pero como ustedes es una herramienta como Pirani, no necesitan hacerlo porque ese documento se establece una parametrización correspondiente al peso de las causas, lo que les mostré. No, no la tengo. Listo. Entonces lo que ustedes pueden hacer es coger y promediar. Y este promedio lo van a determinar y ejecutan la probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Acciones correctivas que ya les indiqué que van de la mano. ¿Cuáles son las características principales? Fíjense en los siguientes tres pasos. Paso 1, el más básico. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué se puede hacer? Cambios de diseño, cambio en el proceso, controles especiales, cambios en estándares y procedimientos y guías. ¿Qué se refiere con cambios de diseño? Que al ejecutar este ejercicio, inclusive los mismos dueños del proceso van a decirles la palabra a ustedes, ah, sí, esto no era así, uy, yo no sabía que esto estaba, uy, no me acordaba de esto. Y eso hace que el diseño del proceso e inclusive al momento de documentar el control se cambie, ¿vale? Cambio en el proceso, porque ya con el qué pasaría, pues tengo que ajustar también mis procesos. Inclusive, si yo tengo guías correspondientes, también las podría cambiar. Paso 2, ¿cuál es la causa? ¿Con qué frecuencia ocurre? Y va al mismo escenario, me le pega lo mismo. Tengo que cambiar esto, hacer esto y ajustar esto. Conclusión, aquí ya empiezo a tomar decisiones con pensamiento basado en riesgos, producto de esta actividad que yo ejecuté. Cuando decimos tomar decisiones en relación a el pensamiento basado en riesgos, no significa que yo solo puedo cuantificar para tomar decisiones. Si bien es cierto que, digamos, países como el colombiano, tomando como referencia, en Colombia es obligatorio tener una base de eventos de calidad, sobre todo para el sector financiero y asegurador. Aquí circular, cuando yo implemento el CIAR, que corresponde a toda la gestión de riesgos y todo lo que corresponde a su reportería, necesito especialmente, me dice, reporte eventos de calidad. Entonces las organizaciones piensan que simplemente con los eventos y la cuantificación de eventos y enviarlo a un ente regulador, ya cumplí con la gestión de riesgos. No, la gestión de riesgos me ayuda a tomar decisiones, entre esas cambiar mis procesos, mejora continua y no necesito plata, no necesito dinero, no necesito la cuantificación. Por eso nosotros hacemos parte de lo estratégico dentro de un mapa de procesos, no control, no apoyo, sino en lo estratégico, porque vamos a contribuir en cuanto a la toma de decisiones. Paso 3, ¿qué puede ir mal? No me funciona, está deteriorado, funciona intermitente. ¿Qué sucede con estos parámetros que ustedes ven ahí? En lo que yo les hablé anteriormente, yo jamás les dije, hay un tema de tiempos, revisen el deterioro de las herramientas de trabajo, revisen si está funcionando bien o no. ¿Qué sucede? Que nosotros miramos la generalidad, pero ¿qué pasa con lo específico? Lo específico tiene un ingrediente adicional, que ese ingrediente adicional es contar con apreciaciones de otro momento. ¿Qué es el otro momento? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no está funcionando el computador? Tiene una sobre ejecución, el disco duro está lleno, no tengo acceso a información, en fin. ¿Por qué está deteriorado el equipo? ¿Por qué está deteriorada la herramienta tecnológica? Entonces, fíjense que al hacer este tipo de ingredientes más abajito, resulta que yo puedo ya establecer otro árbol de decisión. Porque si bien es cierto que mi objetivo principal es fabricar un zapato o enviar un correo electrónico, y si falla la tecnología, ahí desencadeno otro árbol de decisión y documento otra hoja de vida, documento otro proceso, otro árbol donde indico, bueno, ahora miremos por qué está fallando la tecnología. Consecuencia, afectación en la operatividad.
empiezo a desglosarlo y ahí amarro el archivo A con el archivo B o, conclusión, el árbol A con el árbol B. Y así ustedes empiezan a mapear. Se ve muy cansón, se escucha muy cansón, pero cuando la organización madura en este sentido, tiene mapeado todos los problemas organizacionales desde su origen. Listo, reitero, es que somos 4 personitas a trabajar en todo, lo he visto. Somos 3 personas en la gestión de riesgos para 700 empleados. No nos da bastos. Tranquilos, trabajen solo lo que corresponde a lo misional o a lo que ustedes consideran críticos y eso les va a dar para empezar a documentar el resto. ¿Listo? ¿Cómo se puede prevenir y detectar? Dentro del paso 3, yo puedo empezar a ejecutar el seguimiento de controles o en su efecto, puedo empezar a mirar qué implemento de controles para después ir y calificarlos y estructurar tanto su diseño como su ejecución. Y de ahí voy a pasar a que si es un buen método o no es un buen método. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que se avientan a, bueno, vamos a sacar esto ya porque nos parece una excelente idea para desglosar este proceso y sacar todo lo que corresponde a causas y consecuencias. Pero no nos estamos empapando de la información, no estoy mirando lo que voy a lograr o lo que pretendo. Si bien es cierto que yo les estoy mostrando cómo se podrá estructurar el mapa, ustedes tienen que determinar también qué es lo que quieren lograr con este escenario, no simplemente ir a identificar causas potenciales o activadores de riesgo. Básicamente podrán mirar, bueno, esto lo vamos a hacer con el objetivo de, si hay algún ajuste a nivel de procesos, lo podríamos hacer de una vez. Sacar controles también producto de lo que yo determiné y así yo indico que es un buen modelo, es un buen ajuste, ¿listo? ¿Por qué? Porque como es tan amplio, no es simplemente un proceso donde yo establezco causas, error humano, indisponer del personal, rotación del personal, no sé, sino va más abajo lo que le ocasiona, al ser tan extenso, pues también necesitamos un objetivo para poder lograr este escenario, ¿listo? ¿Qué ven ustedes? Ven variaciones, el entorno, acción del usuario, cambios de uso, todo esto ya entraría un poco a definición de lo que yo ejecuto dentro de los sistemas. Fíjense en la palabra ruido, 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 ruido. Evitemos la palabra ruido, sino seguridad en lo que hacemos. Porque si bien es cierto que yo me tengo que untar de la operación, untar del dueño del proceso, untar de lo que yo ejecuto, tengo que tener cuidado al momento de divagar porque si mi modelo se crea mal desde el momento uno al momento hasta el momento final va a desencadenar más problemas. Entonces, pues tengo que evitar variaciones. Por ejemplo, no es que esto era así hoy, pero mañana va a cambiar. O hoy era así, pero pasado mañana va a cambiar porque precisamente ya nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que ese primer nodo o esa primer toma de decisiones les va a quedar mal. Revisar muy bien el entorno. Si estamos bien a nivel tecnológico y resulta que me cambio de ubicación, o resulta que se cambió el servidor de ubicación, o resulta que me doy cuenta que hay rotación del personal, o resulta que esta actividad ya no la ejecuta esta persona, sino esta persona, tengo que tener también mucho cuidado en cuanto a ese entorno. ¿Listo? Acción del usuario, cambios de uso y tiempo, interacciones. Resultado final, ¿qué es lo que se espera al hacer esto, tanto a nivel de sistema como a nivel de la herramienta? Y tomo la palabra sistema no para que ustedes vean la herramienta tecnológica, sino la ejecución de ese ecosistema en las actividades, qué interacciones se hacen, cómo se están ejecutando, qué se desprende de esa información, esto tiene tiempos, no requiere tiempos, si yo lo veo a nivel de herramienta tecnológica, cuántas interacciones tiene esa herramienta, con qué tiempo, con qué usuarios. Entonces, fíjense que yo lo estoy trasladando en el frente, no de producción, o bueno, en el sector de producción, pero también en otro tipo de sector, para que ustedes vean el comparativo. ¿Listo? Limitaciones. Aquí viene lo negativo. Las ventajas del análisis de causa y consecuencia son las mismas de los árboles de eventos y árboles de falla. Ustedes van a preguntar, Felipe, ¿cuál es el árbol de eventos y cuál es el árbol de fallas? El de fallas ya lo vimos, pero el de eventos se desglosa, es para entender a nivel de el riesgo y activadores de riesgos. Estamos hablando en estos momentos de causas consecuencias, pero existe uno muy parecido para trabajar los eventos.
¿Listo? Este análisis supera algunas de las limitaciones de dichas técnicas, ya que se puede analizar eventos que se desarrollan en el paso de tiempo. El análisis de causa y consecuencias brinda una visión global del sistema, ya lo dijimos, me da una apertura para poder desglosar mi información, pero me toca tener mucho tacto al poder ejecutar esto. Las limitaciones consienten en que el análisis es más complejo que los análisis tradicionales de árbol y fallas, tanto en su construcción como en la manera en que se tratan las dependencias durante la cuantificación. ¿A qué me refiero con la cuantificación? Me refiero a que si ustedes no tienen un modelo establecido, simplemente utilícenlo para identificación de causas-consecuencias. Si ustedes ya tienen un modelo robusto, ya lo han utilizado, ahí se incluyan en porcentajes o pesos mínimos para que ustedes observen su comportamiento. Y esto les va a alimentar lo que corresponde en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, como lo mencioné. Me vuelvo un poco acerca de las limitaciones. Esas limitaciones traen consigo que es una operatividad mucho mayor, pero es más eficaz al momento de identificar las causas y las consecuencias. Y es mucho más desgastante. ¿Por qué? Porque como yo voy a desglosar muchísimo más de lo que tengo, pues me genera un poco de reducción a nivel de tiempo. ¿Listo? Para estos modelos, pues se ejecutan o se realizan a través de personas que conozcan muy bien la operatividad la operatividad, y no quiero que vean la palabra operatividad como la acción, sino que vean muy bien cómo se ejecutan los procesos, que entiendan muy bien cómo se ejecutan los procesos. ¿Listo? ¿Cuáles son algunos consejos para la implementación del modelo? Digamos que el consejo principal es que ustedes tengan libertad de moverse entre la organización. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, se están dando cuenta que hacen un árbol y este árbol es del sector, ya otra vez me devuelvo al sistema financiero, no sino a la gerencia financiera, si este efecto me afecta a la gerencia financiera, pero resulta que me voy a meter, digamos, con la presentación de informes, pero en presentación de informes no puedo acceder, pues tengo la mitad. Entonces, al tener la mitad, me dice, no, ¿usted por qué va a acceder a esa información? ¿Usted para qué quiere esto? ¿Usted por qué ejecuta esto? Entonces, pues la verdad me va a quedar un poco incompleto y no puedo tener la radiografía completa de la organización. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen carta abierta para moverse, si hay en su organización pensamiento basado en riesgos, su organización tiene un gobierno de riesgos en el cual los respalda a ustedes, muévanse con un modelo como esto, así ustedes consideren que les genera una carga adicional, pero aquí ustedes empiezan a descargar todas las causas y todas las consecuencias que pasan en su organización para después hacer la taxonomía del riesgo. Recomendación, no se llenen de riesgos por llenar. ¿Por qué? Porque resulta que vemos organizaciones que tienen 5.000 riesgos, 7.000 riesgos, 2.000 riesgos, 300 riesgos para 20 procesos, 22 procesos. No, es mejor que ustedes tengan una cantidad de riesgos que ustedes puedan controlar, puedan medir, y una vez ustedes los ubiquen en un apetito o en una tolerancia bajita, miren si se actualiza o si requieren documentar más. Pero ¿qué sucede? Que tenemos organizaciones que su indicador es almacenamiento de riesgos, entonces duplican y duplican y duplican los riesgos, y duplican y duplican y duplican causas, y duplican y duplican consecuencias, pero uno, no se cuantifican, no se determina muy bien qué pasó y cómo pasó, y adicional a eso, lo que hacen es maltratar el sistema, maltratar el ecosistema de riesgos para último no establecer algo de estrategia a nivel de riesgos, sino volverse en retención documental. El cumplimiento de la culpa, alguna vez lo nombré. ¿Yo por qué hago gestión de riesgos? ¿Yo por qué voy a hacer estos modelos? ¿Para cumplir con una normativa o para generar valor? Porque si es para cumplir con una normativa, créanme que una herramienta, un Excel, todo lo van a hacer en un mapa de calor, meten riesgos, los ubican y eso es lo que presentan y ya está. Pero la gestión de riesgos es para trabajar solvencia, decisión en mejora continua, saber cuánto perdí, cómo perdí, contrastarlo contra una utilidad operativa, llevarlo a través de mis indicadores financieros, tomar decisiones y decir aquí vamos a ajustar, aquí vamos a invertir. Eso es la verdadera gestión de riesgos. Conclusión, es un proceso alcanzable que ofrece beneficios sustanciales a la organización de todos los tipos y tamaños. Reitero, no es mandatorio que se ejecute solo para sectores. Esto se puede hacer para cualquier tipo de organización.
¿Por qué no es muy utilizado? Básicamente porque no sabemos cómo ejecutarlo, razón principal, y lo segundo, porque necesito desglosar mis actividades y las organizaciones prefieren no tener un modelo que genere una sobrecarga, ¿listo? Si bien la gravedad de los efectos de falla puede parecer subjetiva, ofrece métodos de cuantificación en la persecución de las fallas. Esto permite a la organización realizar acciones que reducen o incluso eliminan los riesgos de manera efectiva. Bueno, eliminar nuevamente no va. Y establecen a las organizaciones que estén preparadas. Claro, como yo documento muy bien mi flujo, mis entradas y salidas de información, me permite a mí mantener muy bien controlado el proceso, las causas y las consecuencias correspondientes. Dentro de este modelo, pues también me permite establecer sí o sí la mejora continua y adicional a eso me da un valor agregado, que es que me permite identificar dónde se está ejecutando el problema y qué control posiblemente podría ir. Entonces, fíjense, hay organizaciones que más o menos en este escenario, les voy a poner este ejercicio nuevamente, al frente de la condición donde dice sí o no, podrían relacionar cuál es el control aplicable. Entonces muestran toda la radiografía, o yo lo veo como el esqueleto del problema. Entonces, ¿cuál es mi problema? Pérdida económica, perdí dinero. ¿Por qué? Porque tuve una falla a nivel de operaciones, producto de qué? Empiezo a desglosar mis fallas, de inconsistencia a nivel de sistemas, falta de capacitaciones. ¿Qué control se aplicó? Aquí apliqué uno que se llama, no sé, compra el servidor. Aquí apliqué una auditoría. Aquí apliqué no sé qué. Entonces, les permite a ustedes sacar todo el esqueleto y la radiografía, la documentan y esta es la que llevan a herramientas de gestión para así evaluar su probabilidad y su ocurrencia. ¿Listo? Esto era básicamente lo que les quería mostrar de este modelo. Y recuerden que este es un modelo que se puede trabajar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Para verlo un poco en la herramienta, primero veamos las teóricas, Nico, después miramos las funcionales. Listo, Pipe, vamos con la pregunta que nos está haciendo Edwin. Dice, ¿cuántos niveles de análisis es aconsejable desarrollar por cada causa identificada? Súper bien. Yo recomiendo que trabajes más las consecuencias, trabajas la consecuencia, el que pasaría así, y de ahí 3, 4 causas mientras inicias, si vas a iniciar. Si ya iniciaste, bájale 2 niveles más. No te vayas más para abajo, porque al ir más para abajo se te empieza a prender hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ya conviertes eso muy extenso y no lo puedes controlar. Es mejor que empieces tranquilo con una ramificación pequeña y ahí lo que te digo, vas mirando controlcitos, que esos controlcitos te van a ayudar a ir más para allá, a ir avanzando. ¿Listo? Pero recomendación, si no tienen herramientas o software que los lleven a esto, háganlo en Excelito, porque en Excelito pues va a ser mucho más tranquilo, no necesito ser un experto en Excel, simplemente empezar a documentar. Y ya cuando lo documente, sí lo puedo subir a Pirani porque le va a generar toda la calificación en ese orden de ideas. ¿Listo? Perfecto, Pipe. Por ahora no tenemos otra duda. Recuerden que pueden dejarnos sus consultas en el módulo de preguntas y respuestas para que Pipe las pueda estar respondiendo a la brevedad. También les dejé el link para que puedan entrar a la parte de práctica que vamos a estar haciendo con Pipe en la herramienta de Pirani. ¿Listo? Les voy a compartir la pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. ¿Estás No, viendo la... todavía. Ahora sí. Listo, entonces equipo, voy a partir primero de lo que hablamos a nivel de causas y consecuencias. La herramienta, digamos, en ese orden de ideas, ustedes que ejecutan acá, ustedes tienen acá el trabajo, la ejecución de la causa y fíjense de la parte operacional. En ese orden de ideas, toda la ramificación de lo que yo voy a hacer, voy a trabajarlo sobre esta operatividad. Esto me va a desglosar el árbol de fallas, es decir, la parte inferior a la hora de determinar las causas. ¿Listo? Porque se está dañando el proceso, porque está afectándose la infraestructura, porque se ha afectado a nivel de tecnología, de externos y recursos humanos, y así procedo a su documentación, junto con su descripción. Y esto tiene un trasfondo y ya ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que ustedes empiecen a documentar tanto sus causas como sus consecuencias. Fíjense que aquí en la consecuencia ya me indica todo lo que corresponde a la estrategia, como se los mencioné, lo legal, lo económico, lo reputacional e inclusive afectación en la operación.
En ese orden de ideas es muy fácil empezar con los cabezotes de acuerdo al diagrama que yo les mostré. Afectación legal o impacto en lo normativo, posibles sanciones económicas, costo de oportunidad, pérdidas económicas, sanciones reputacionales, sanciones operacionales, pérdida o reprocesos, pérdida o daño de información en la operación. Y ahí empiezo a derivar las causas que tienen que ir alojadas a toda la operatividad como ustedes lo ven. ¿Listo? Cuando yo lo subo a la herramienta, cuando yo lo subo a la organización, ahí, si yo quiero robustecer o trabajar un modelo como estos, ya me voy a trasladar es a trabajar algo totalmente diferente para que se hable versus la calificación que fue lo que yo les mencioné, junto con lo que yo designé a nivel de calificación. Espérenme, yo me paso de sistema que me encanta más trabajarlo acá. Y ese modelo de trabajar de indicarlo es a través del peso de las causas. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a calificar acá, voy a ir a pesos de causas, voy a ir acá y fíjense en lo siguiente y es que voy a establecer algo, espérenme un segundito acá, perdón, que vendrá siendo calificación de causas. ¿Listo? Un segundo, yo cambio aquí, le doy guardar al modelo. Ya les voy a explicar dentro del mismo módulo cómo vendría siendo la estructuración del modelo. Entonces, yo voy a empezar a definir mis consecuencias, desgloso a mis causas y cuando ya la tenga lista, me voy a trasladar al sistema. ¿Por qué al sistema? Porque básicamente aquí ya empiezo a calificar. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Es pérdida de mercancía? Bueno, se vendrá siendo el riesgo. Pero ¿qué pasa si yo le incluyo, por ejemplo, acá pérdida económica? Pérdida económica derivada de la afectación en la mercancía, mercancía por, y aquí voy a empezar a documentar la taxonomía correspondiente a mis causas. Listo, aquí yo estoy trabajando la consecuencia y después del por voy a trabajar todas las causas correspondientes. Que si yo quiero desglosar muchísimo más el problema, aquí en la descripción desgloso muchísimo más el problema. Ahí ya tengo la taxonomía inicial. Pero ¿qué sucede? Que necesito cuantificarla. Entonces, voy a trabajar con la estrategia, producto de lo que vimos en las causas y consecuencias. Legalmente tengo una afectación moderada. En este modelo, si ustedes no quieren trabajar con el resto, porque simplemente quieren trabajar uno solito, que es la pérdida económica, o la pérdida reputacional, lo que hacen es seleccionar uno solo. En este caso, voy a seleccionar solo la financiera y esto me impacta en tanto. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo es que me impacta en tanto? Porque ahí yo puedo determinar si la pérdida económica es cuantificable o no. Si no es cuantificable, yo no recomiendo que se generen números. Si no, podría hacer una cuantificación basada en la expertise de ustedes para después sí cuantificar el problema. Ya como cuantificaría el problema, yo lo podría cuantificar por tiempos de inactividad, lo podría cuantificar a través de la sanción presupuestada, pero en este caso, como tuve una pérdida económica derivada de afectación de mercancía, supongamos que se me perdieron, no sé, $1.000.000, entonces voy a colocarle que la afectación es altísima, y aquí donde coloco calificación de frecuencia al riesgo, ya empiezo a trabajar las causas que yo asocié en mi modelo de pesos. Es decir, voy a coger mi árbol de decisión, mi árbol de fallas, y voy a empezar a indicar que es por una inadecuada gestión de relaciones ante organismos reguladores. Y adicional a eso voy a decir que, por ejemplo, hay una desconexión entre objetivos, tomando como referencia los ejemplos que trae la herramienta. Cuando yo le doy volver, fíjense que la misma herramienta me está indicando a mí, listo, estas son dos causas producto de el árbol que usted aplicó, es decir, el análisis de árbol y fallas que usted estructuró. Y esta es demasiado. ¿Por qué? Porque es demasiado, porque es extrema, porque me pesa en un 50%, porque básicamente me di cuenta que dentro de las decisiones que yo tomé, dentro del árbol que yo saqué, me di cuenta que esta desconexión entre objetivos sucede para la causa de acá, sucede para la causa de acá, por ende es muy amplia, es decir, la probabilidad de ocurrencia es altísima, o sencillamente esto está pasando, y al estar pasando eso significa que mi probabilidad de ocurrencia va a subir. Entonces lo voy a colocar, pero por ejemplo, una inadecuada gestión, resulta que esto es bajo,
Entonces la herramienta lo que hace es promediar y determinar la calificación final de la probabilidad. Les indica a ustedes cuál es la probabilidad. Entonces, fíjense que este modelo, basado también en la pregunta que ahorita nos indicaron, hasta qué punto puedo llegar, les permite a ustedes desglosar la información para que simplemente la documenten y la califiquen. Entonces, dentro de lo que yo les indico a ustedes de la asignación de pesos, le asignan a ustedes un peso, ya sea en el Excel o si ustedes lo desean, lo pueden realizar dentro de la herramienta para que así la herramienta promedie por ustedes o les dé la calificación. A esto se le pueden anexar n cantidad de causas, n cantidad de consecuencias para que ustedes hablen en el sistema de gestión, de lo que ustedes trabajan, de sus actividades versus de lo que ustedes trabajan a nivel de la herramienta o su sistema de gestión de riesgos. Fíjense que este es un modelo totalmente independiente a lo tradicional, mucho más robusto. ¿Cuál es lo tradicional? No, esto es alto, esto es bajo, pero el por qué, ¿dónde está? ¿Dónde está la definición del por qué? Y es alto, ¿por qué? Es crítico, ¿por qué? Aquí lo que hacemos es ya dar los argumentos necesarios para poder certificar mi calificación del riesgo, tomando como referencia lo que me pasa y cuándo pasó, o lo que me podría pasar y cuándo podría pasar. ¿Listo? Eso era, Nico, lo que quería mostrarles al equipo a nivel del enlace del riesgo y su calificación versus la estructuración de causas y consecuencias. No Genial, sé Pipe, si tengan muchísimas gracias. dudas. Si te parece, vamos con un par de preguntas del público, entonces, como para ir cerrando nuestro webinar. Dice Claro que sí. acá, Eduardo nos dice, a pesar de que en conclusiones asevera que permite cuantificar las repercusiones, en la exposición no indica el método de cuantificación. Ok. Entonces, digamos que si tú quieres llevarlo a nivel de herramienta, lo que podríamos hacer es el siguiente escenario. Voy a establecer un modelo, aquí lo dejo a criterio, pero yo recomiendo que se manejen las mismas estructuras que se trabajan en el mapa de calor, es decir, en el eje Y. Bajo, medio, alto, crítico. Aquí yo tengo 5, que vendrá siendo un mapa de calor 5 por 5, con los pesos asignados. Estos pesos, si yo soy súper nuevo en el tema, voy a hacer una distribución equitativa, donde voy a colocar aquí, digamos, si son 5, 20, 40, 60, 80 y 100. Si yo lo veo a nivel del Excel, es el mismo escenario. Voy a colocar una causa en 20, la otra en 40, la otra en 60, la 80 y la otra en 80 y la otra en 100 y al final voy a promediar. Felipe, es que a mí no me gusta trabajar con porcentajes, lo voy a trabajar con números. Perfecto, entonces trabajala 1, 2, 3, 4, 5, al final promedias y eso lo quería a nivel de probabilidad. Eso es lo que tú podrías estructurar, tanto en un Excel como en la herramienta. La gran diferencia es que la herramienta lo hace por ti, lo tienes documentado, lo ingresas y lo puedes llevar. ¿Qué sucede? Que aparte de eso, puedes incluir algo que se llama calificación más alta. ¿Qué sucede? Que cuando te das cuenta que hay una causa que sobrepone el problema por encima de las demás, tú le picas en calificación más alta y ahí sobrepone la calificación de esa por encima de las demás. Ya la herramienta no te promedia, la herramienta lo que hace es que se va con la mayor. Y eso hace que generes algo, digamos, funcional a la hora de tomar las decisiones y la mejora continua o la modificación del proceso. ¿Por qué? Porque simplemente al irte con la principal y sobreponer las otras, sabes que tienes que ejecutar una mejora en todo ese ciclo, en todo ese cambio de, digamos, de decisión, en esa ramificación. ¿Listo? Listo, Nico. Bien, Pipe, acá tenemos un comentario de Samuel que nos dice que estaba muy interesante la sesión y la pregunta que nos hace es, ¿cuál es la ventaja y o desventajas entre esta metodología versus la metodología de Ishikawa para el análisis de causa-efecto? Ok, listo. La otra, si yo lo veo como una espina de pescado, entonces yo tengo que empezar a desglosar básicamente el tronquito y empezar a sacar la ramificación. Pero ¿qué sucede con la ramificación y gran diferencia de la otra que tú estás nombrando? La ramificación de la otra sucede que yo no, si yo le asigno pesos, tendrá que agarrar toda la espinita o todo lo que está rodeando, digamos, el proceso y empezar a promediar. Aquí tú puedes trabajarlo con nodos y empezar a tomar las decisiones por nodos. En la otra
básicamente hagan de cuenta que es una espina de pescado, la tengo así, desgloso esta actividad, pero no se me unifica con las otras, simplemente me la toma de esta manera. Entonces va hacia abajo, pero aquí empieza a ramificar. ¿Listo? En esta tú lo tienes así, pero puedes desprender al otro ladito, es decir, ramificarlo a la izquierda o a la derecha para tomar decisiones y mirar la afectación adicional. Esa es una de las grandes diferencias. La otra gran diferencia vendrá siendo en la cuantificación, tomando como referencia precisamente lo que les indico de llevarlo a la izquierda o llevarlo a la derecha. Si yo le tomo pesos o le doy pesos como lo estoy viendo acá, si yo lo trabajo en el Excel, lo trabajo en la herramienta, me permite dar fortaleza de que si yo la tengo acá o la tengo acá, yo podría darle un peso adicional o una calificación mucho mayor. ¿Listo? Esa es una, pues prácticamente las diferencias. ¿Qué ventaja tiene? Precisamente lo que hablamos de que voy a desglosar todas mis actividades al detalle y el problema es que se me genera algo extenso, que no todas las personas y las organizaciones están dispuestas a asumir. Porque imagínense si ustedes trabajan 30 procesos, esos 30 procesos desglosados de esa manera requieren un orden específico y para llevar ese orden necesito untarme con la operación para que al momento que yo le muestre mi matriz de riesgos, ya sea en la herramienta o en otro archivo, vea su anexo que corresponde a su árbol de decisión, producto de causas y consecuencias. ¿Listo? Perdón, estoy un poco enfermito. ¿Listo? No sé, Nico, si existe otra. Sí, tenemos una última pregunta de Rosa que nos dice cómo manejamos las pérdidas económicas poco significativas para que la gerencia entienda si hay, que si hay un riesgo real a pesar del bajo valor. Excelente pregunta. Digamos que sale un poquito el contexto de las causas y las consecuencias, pero como hablé de la cuantificación, el impacto, yo parto de un principio y todo lo que nosotros hacemos, ustedes han escuchado el dicho de que todo lo que es tiempo es oro o algo así que corresponde que el tiempo es oro, es el mismo escenario. Si yo tengo una afectación a nivel donde se me cae la operación, me demoro enviando un correo, se demora corrigiendo un problema, yo empiezo a cuantificar eso, por ejemplo, con el valor nominal. Entonces, ¿cuánto tiempo se cayó la operación? ¿Cuántas personas fueron afectadas en sus actividades? Es decir, del 100%, digamos, que del mes o el 100% de su salario, tengo una afectación del 5% producto de 3 horas de inactividad. Y eso lo contrasto con 3 horas de lo que cuesta una persona salarialmente. Entonces, eso cuando yo lo sumo en el año me da un valor, primer dato. Segundo dato, una matriz legal. La matriz legal me brinda a mí básicamente las posibles sanciones normativas que yo como organización tendría. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una matriz legal, voy a empezar a determinar que la normativa 123 tenga una posible sanción de tantos dólares. Esos tantos dólares los podría marcar en caso tal de que tenga un problema, me voy con ese valor. ¿Y cómo? Como estoy ramificando mis problemas, empiezo a cruzar con esa cuantificación. Tercera manera. La tercera manera vendrá siendo eh, los tiempos de inoperatividad. ¿Cuánto dejé de percibir? Dejé de percibir tanto dinero. Entonces contrasto un mes versus otro, un año versus otro, un semestre versus otro. Y aquí traje esto y aquí no traje esto. ¿Por qué? Porque tuve esta afectación. Entonces, hago el contraste y esa sería otra manera de cuantificar, inclusive, aparte del costo de oportunidad, lo que dejé de trabajar. Entonces, ¿cuánto recaudé? Por ejemplo, doy el ejemplo con un call center. Tengo que hacer 50 llamadas al día. Se cayó la operación, la persona no vino a trabajar, quedó mal capacitada, tenía que hacer una colocación de créditos de tanto y resulta que se cayó la operación, no fue a trabajar tanto, entonces me afectó el 1% sobre mi meta diaria, mi meta mensual, mi meta general. Entonces, fíjense que la cuantificación de riesgos todos va inmerso en los tiempos y lo que yo dejé de hacer y yo lo puedo medir ya sea con un valor nominal, contra una sanción normativa, inclusive contrastando los números de un resultado de un mes anterior, de una frecuencia de tiempo anterior, sobre la actual. Entonces, así se podría cuantificar. Aquí tengo un pequeño ejemplo ya para terminar en otro sistema que vendrá siendo en esa cuantificación, y es que, por ejemplo, en la herramienta, cuando yo hago, por ejemplo, una cuantificación de riesgos, si soy un poquito más maduro, le voy a incluir, por ejemplo, si existe tiempo en actividad,
cuánto afectó en horas hombre y cuándo vendría siendo la cuantía. Y al final, todas esas consecuencias que yo marqué en el árbol de decisión, las voy a cuantificar y voy a empezar a decir que la mayoría de las causas que me llevan a la cuantificación del problema suman tanto dinero. ¿Listo? Pero para acceder a estas cuantías necesito esos modelitos. No necesito ser un experto financiero para llevarlo. Simplemente necesito es organizar mi información y saber qué es lo que voy a contrastar. Listo, ya cuando yo soy mucho más robusto y tengo gente de estadística a mi lado, tengo un actuarial, pues yo lo que hago es crear históricos, que esos históricos los traduzco en modelos como Monte Carlo y que me da un resultado. Pero pues hay organizaciones que no lo tienen, entonces esta es una manera de cuantificar. ¿Listo? Listo, Felipe. Bueno, Vale. teníamos una última pregunta, no sé si la podemos responder Sí, rápidamente, dale, ¿no? dale, dale. Dice, ¿cómo concientizamos del riesgo de un proceso cuando las pérdidas no son significativas, pero el riesgo es alto? Cuando las pérdidas no son significativas y el riesgo es alto. Toma como referencia la estrategia de la organización. Entonces, reitero, si las pérdidas económicas no son significativas, de pronto tiene otra manera de volverse significativo, reputacionalmente, normativamente. Entonces, supongamos que a mí me demanden aquí por darle la escuela a ustedes, es del 1%, ejemplo. Pero si me demandan, mi organización tiene que sacar dinero para poder suplir con la demanda. Entonces, la probabilidad es pequeña, pero el impacto es enorme. Para el ejemplo, digamos, de lo que me están mencionando, puede que el impacto sea pequeño económicamente, pero reputacionalmente va a ser enorme y normativamente también. O sea, hay que buscar la manera para volverlo, aunque sea significativo económicamente, puede impactar en otro momento o en otro, digamos, en otra variable de consecuencia, estratégicamente, en un impacto altísimo. Y sobre eso podríamos cuantificar ese valor. Si bien es cierto que usted me está diciendo que esto es de un 1%, pues económicamente para la demanda yo tendré que sacar este valor o este valor, ya sea para pagar abogados o ya sea para cumplir con la sanción producto de la demanda. Y lo veríamos así. ¿Listo? Buenísimo, Felipe. Vale. Muchísimas gracias por la Listo. explicación. Gracias a todos nuestros participantes que se quedaron hasta el final de esta escuela. Espero verlos pronto en la próxima escuela. También recuerden que tenemos el webinar de cómo usar Pirani todos los martes. Esperamos verlos ahí. Gracias y recuerden que van a tener una pequeña encuesta que nos encantaría que la puedan llenar para que nos cuenten qué les pareció esta sesión, qué otros temas les gustaría que tengamos dentro de las escuelas de gestión y nosotros estamos muy atentos a leer todos sus comentarios, así que me encantaría poder ver a las más de 200 personas conectadas ahí en las encuestas. ¿Listo? Bueno, que tengan un lindo día. Muchas gracias, Pipe. Nos estamos viendo la próxima semana. Vale, un abrazo. Adiós. Hasta luego.